Hola, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por estar allí pendiente de recibir la palabra del Señor. Gracias por prestarnos su pantalla y su atención para este mensaje que le seguro le va a ser de edificación a toda la familia. Reciba usted pues un gran abrazo, reciba de la unción que viene de lo alto de parte del Señor para tener el entendimiento y saber cómo ejecutar esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Es hora de congregar a la familia, es hora de sentarnos allí todos juntos a la pantalla para recibir esta palabra que viene de parte de Dios a fin de fortalecernos a nosotros y saber con certeza qué cosa es lo que nosotros debemos obrar, debemos hacer, debemos tener claro para ejecutar según lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, porque debemos entender que el Señor tiene un propósito con nosotros. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Comparta este mensaje con alguien más, a todo aquel que crea usted que le puede edificar, que le puede hacer falta o que le puede ayudar, que le puede bendecir con esto que está dando. No se quede usted allí solamente con el mensaje, sino que lo comparta. Asimismo, al que le está compartiendo, déjele saber que puede compartirlo con otra persona más. Así a todos mis hijos, los hermanos, los miembros acá de esta iglesia, sean ellos edificados pues precisamente por lo que están recibiendo. Agradecido estoy de usted por su atención, por su apoyo, por su colaboración, por su ofrenda, por su diezmo. Que Dios le bendiga y le multiplique en sobreabundancia la disposición que ha tenido en el corazón para ayudarnos, para hacer crecer esta iglesia hasta donde hemos llegado hasta ahora y donde estoy seguro que seguiremos avanzando y creceremos hasta tener claro y tener hecho y ver con estos ojos la obra, la visión que Dios dio para que nosotros hiciéramos y cumpliéramos según el propósito que han determinado para nosotros. Si usted tiene necesidad de oración o tiene alguna otra cosa que quiera conocer de nosotros, no dude en dejarnos allí su comentario, su mensaje. Si hay algo que necesita usted conocer, si hay algo que le bendice, pues déjenos su comentario allí y no olvide darle allí ese like a este mensaje pues, en nuestro canal, a fin de que nosotros sigamos creciendo y podamos llegar a mayor cantidad de almas en el mundo entero, porque realmente estamos dirigidos para eso. Quiero invitarle a usted también a formar parte de nuestra estructura, de nuestros rediles. Si usted no forma parte de uno, usted puede contactar a algunos de los líderes y de seguro pues allí lo van a dirigir hacia ese redil donde más convenga, ya sea por la cercanía, por su ubicación o cualquier otra cosa que a usted le convenga, allí lo van a colocar. Acuérdese que allí entonces nosotros estamos discutiendo todas aquellas cosas que le pueden servir de edificación, que le van a ayudar a madurar y a crecer en el espíritu, en todas las cosas que Dios también nos ha establecido. Si tiene necesidad de oración, como ya le dije, pues déjenoslo saber también allí y nosotros vamos a estar orando también por usted. Le recuerdo que pronto tendremos los encuentros. El día 10 de abril y 17 de abril estaremos llevando a cabo los encuentros acá. Así que pues si usted tiene a bien venir acá a congregarse con nosotros o formar parte de ese encuentro con Jesús, lo único que tiene que hacer igualmente es contactarnos y allí pues nos vamos a incorporar a todo lo que tenemos que hacer. Muchas actividades hay en la iglesia por hacer. Pronto estaremos anunciando la fecha del taller, de un próximo taller donde vamos a aprender algo de finanzas, vamos a aprender cómo la resiliencia financiera nos ayuda a nosotros a salir adelante en tiempos de crisis, en tiempos donde los demás no siembran, nosotros tenemos que aprender a sembrar. Así que preparados pues como estamos para todo aquello que el Señor tiene para con nosotros, vamos a poner esto también en las manos del Señor, seguro de que Él debe tomar el control, como solemos hacer y como debe ser. No podemos hacer nada sin antes haberle consultado, haber puesto esto en sus manos a fin de que sea Él dirigiendo en todas las cosas. Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora. Yo te doy gracias, porque a ti te ha parecido, Señor, tomar esta pequeña manada y edificarla, poner un propósito, desde el cielo donde estás, derramar de tu unción para que tu voluntad se cumpla. Y yo sé que la forma de hacer verdad, de visualizar tu voluntad en esta tierra es por medio de nosotros. Y nosotros debemos aprender a ser obedientes. Yo te ruego, pues, sabiendo que nuestra carne, que nuestra alma se desvíe, tú derrames de tu espíritu sobre cada uno de aquellos que han dispuesto para seguirte, para adorarte, para alabarte y para poner por obra tu palabra.
porque ciertamente por nuestra propia cuenta, nuestra propia fuerza, o nosotros solos no lo podemos hacer, Señor. Estamos sometidos a la carne, a los deseos del alma y nos desvía. Y cualquier otra cosa que aparece en circunstancias a veces nos hacen apartar del camino. Yo te ruego pues en esta hora que escuches este clamor y que sea derramado de tu espíritu para que entonces nosotros entendamos lo que tenemos que hacer, sabiendo entonces en qué camino debemos andar y lo que vamos a hacer, que no falte nada. Que el pan diario de cada día tú nos los puedas dar, Señor, nos los dé hoy, los entregue hoy, y así no haya necesidad. Y si alguna necesidad hay, que sepamos convencidamente en nuestro corazón que tú estás dispuesto para suplir, tú estás dispuesto para dar, tú estás dispuesto para abrir las puertas, tú estás dispuesto para ayudarnos a edificar. Así que ninguno de nosotros tema a que le vaya a faltar, porque desde el más pequeño hasta el más anciano tendrán no solo el sustento, sino todo lo que le hace falta para que ellos puedan cumplir todo lo que tú estás ordenando. Asimismo, Señor, te pido perdón, porque así como puedo orar hoy reconociendo muchas cosas, hay otras cosas que también son necesarias ser cambiadas, quitadas, con las cuales cuando las ejecuto peco contra ti. Y yo sé, Señor, que para poder avanzar yo necesito de tu perdón. Para poder amar necesito de tu perdón. Así quítese de mí pues todo sentimiento, toda emoción y todo aquello que hace, Señor, que me detenga, que pone mi mente a pensar en otras cosas, en la maldad del mundo y en otras cosas que luego lo único que hacen es impedir que yo siga avanzando, que yo siga creciendo. Ahora mismo cuando tienes una gran obra, Señor, para nosotros, y sabemos que si estamos dispuestos lo vamos a lograr, el enemigo aparece con este tipo de situaciones para detenernos, para impedir que nosotros lo avancemos. Pero sabemos que el Espíritu no lo va a lograr, porque ciertamente el que habita en nosotros es más poderoso que el que habita en el mundo. Así yo te ruego, pues considéranos ahora y enséñanos a nosotros también a perdonar. Que sea oído pronto este clamor, que llegue hasta los cielos, llegue hasta tus oídos y pronta sea tu respuesta para que nosotros en firmeza sigamos avanzando a donde tenemos que ir. En el nombre de Jesús recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración. Y aquí mi corazón está dispuesto, Señor, para contigo. Y mientras dure el aliento en mí, mi alma te dará alabanza, Señor. En todo momento y en todo tiempo abriré mi boca para declarar de tus maravillas, de tu poder y de tu gran gloria, porque nadie debe recibir gloria si no eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está puede levantar su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Somos dados a creer que los sueños no se hacen realidad. El mundo, escúcheme bien esto, el mundo está en las manos de aquellos hombres y mujeres que teniendo grandes sueños corren el riesgo de hacerlos. Tienen grandes sueños, pero tienen que hacer o tomar grandes riesgos para ejecutarlo. Mas, no sé por qué prevalece a veces esa intención que tienen los hombres de que lo nuevo, de lo que viene en edificación, de lo que podemos lograr, lo que podemos tener, no se puede hacer. Si no se pudiera hacer, no tuviésemos nosotros lo que hoy tenemos, incluyéndonos nosotros mismos como ejemplo, no tuviéramos la iglesia que ahora tenemos si alguien no hubiese creído en ese sueño. Y yo particularmente creo que no es solamente quedarnos acá donde estamos, es a donde tenemos que ir y a donde Dios verdaderamente nos ha llamado, pues a donde Él nos llamó es mucho más grande, es mayor. Así que todas las cosas que hoy vemos, todas las cosas que hoy tocamos, fueron producto de un sueño, fueron producto de gente que se arriesgó, de gente que no se detuvo, gente que quiso y creyó realmente. Cuando la persona que logró esto tuvo ese sueño, tuvo que agregarle a eso una gran fe para ejecutar
lo que posiblemente la gran mayoría de los que estaban a su alrededor le dijeron que era imposible poder alcanzar. Así que, si nos damos cuenta de lo que ahora vivimos y de lo que ahora tenemos, entonces vamos a entender que siendo producto del sueño que establecieron estas personas, tomando los riesgos que son necesarios, es posible entonces, sobre todo si tenemos la ayuda de Dios. Si sabemos ahora lo que tenemos que hacer, sabemos que Dios está dispuesto para lograr con nosotros grandes cosas. Pues tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que hace alarde de sus maravillas y de su gran poder para hacer las grandes cosas. Pero siempre que nosotros comenzamos a andar en este camino, aparece alguien o deja el Señor que el enemigo venga y amargándote la vida con ciertas acciones que parecen improbables que no ocurrieran, entonces nos detenemos y llegamos a creer que Dios nos ha dejado y que eso no lo podemos alcanzar. Terminamos a veces rindiéndonos y no seguimos el camino que Dios estableció para que nosotros alcanzáramos. Hoy yo tengo de parte del Señor algo que me ha estado inquietando, porque la gente es asombrada cuando ve que las cosas son hechas. En el pueblo de Dios debería ser común que nosotros viéramos las grandes maravillas que hace el Señor. Porque desde que comenzamos a leer la Biblia, nosotros vemos a un Dios poderoso que hace cosas que nadie, ninguno de los hombres puede hacer. Y que nadie en la historia ha hecho algo como lo que Él hace. Y si todo está en sus manos, pues debe estar claro en nosotros que ese Dios en el cual nosotros creemos y al cual le creemos puede hacer cosas que otro no ha hecho. Pero lamentablemente hemos perdido la capacidad de soñar y mayor aún de creer en lo que soñamos a causa de las circunstancias, a causa de lo que nos rodea, a causa de lo que está pasando, a causa de lo que el hombre por sí mismo está generando en virtud de una negatividad para crear algo nuevo. Y sometidos a eso, terminamos haciendo lo que aquellos sin ninguna creatividad quieren que nosotros hagamos. Es hora de despertar, es hora de venir a traer ese sueño, creer en él y ponerlo por obra. Soñar en grande, creer en grande. Creer que podemos hacer realidad los sueños que hemos tenido, los sueños que Dios ha puesto, las cosas que tenemos. Pero a veces con esto que ocurre, la gente no puede dormir porque más son las preocupaciones mentales en su cerebro de lo que está ocurriendo, de las mortificaciones, de las preocupaciones, del afán que puede tener para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros alcanzamos. En el caso específico de la iglesia, deberíamos tomar esto que tenemos como ejemplo, porque viniendo de la nada, Dios hizo posible que hoy estuviésemos acá. Y si hoy estamos acá, podemos llegar más lejos aún. Y no debe haber ninguna circunstancia que impida que nosotros sigamos soñando. Cuando nosotros dejamos de soñar, agobiados por las consecuencias de los errores que cometimos, no creemos que Dios pueda seguir haciendo algo grande con nosotros. Pues es tiempo de creerlo. El pueblo de Israel fue advertido varias veces por el Señor de seguirlo a Él, de no apartarse del camino y que si lo hacían iban a tener graves consecuencias. Aún no llegaron a creer que Dios podía hacer o podía traer un castigo a ellos mismos. Y como consecuencia de eso, cuando tal cosa ocurrió, fueron sometidos a un entenebrecimiento aún de sus sueños, de sus ideas. Y aquella gente dejó de soñar porque también dejó de creer. Siguieron lo que la carne le estaba diciendo y no lo que el Espíritu quería hacer con ellos. Un pueblo escogido, un pueblo que fue llamado para mostrar las grandezas
de Dios, un pueblo que debía santificarse, y cuando hablo de santificarse no es que no disfrutaba, no es que no compartía, sino que no se gozaba, sino que por el contrario, era el que debía tener más gozo, debía disfrutar más, pero de la forma como Dios le estaba diciendo. Pero el mundo y los enemigos se encargaron de hacernos saber a nosotros que la forma que establecía Dios no era la correcta, sino la forma de la carne. Así que dejamos de hacer aquellas cosas y como consecuencia desobedecimos a Dios. Y Dios somete al pueblo de Israel a un encarcelamiento, lo lleva a cautiverio prácticamente, pero aún en el cautiverio el Señor le dice que tienen que gozarse, que tienen que edificar, que tienen que casarse, que dar sus hijas en casamiento y así hacer muchas otras cosas, edificar sus casas y mostrar aún la grandeza en ese lugar. Quienes oyeron esa palabra y quienes la obedecieron le fue muy bien, pero la gran mayoría, como suele suceder, no lo hizo. Por lo cual esperaban simple y llanamente que la sentencia del Señor se cumpliera para luego poder acceder a algo mayor, a algo grande. Y cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, vemos al salmista en el Salmo 126, versículos 1 y 2. Y vemos allí lo siguiente. El libro de los Salmos va a manifestar una condición que tenía el pueblo, que a veces nosotros la leemos y no la entendemos. Allí dice que el pueblo, pues como tal, se expresó para con los demás, ni siquiera para con Dios, sino para con los demás. Y dice Salmo 126, 1, dice que cuando Jehová hiciere volver de la cautividad al pueblo de Sión, entonces dice, entonces seremos como los que sueñan. Ellos estaban esperando que ocurriera un acontecimiento, que el Señor los liberara para soñar, para ser como los que sueñan. Cuando dicen eso, están hablando de la libertad y de lo grande que pueden hacer aquellas personas que no están en cautiverio. Pero aunque era la persona la que estaba en cautiverio, no entendían que estaban en una libertad de pensamiento y que podían tener también la libertad para los sueños y poder ejecutarlos, porque aun cuando estaban en una tierra que no era la de ellos, podían hacer grandes cosas si ellos se disponían en el corazón a haberla soñado, porque Dios le puso el sueño, haber iniciado, haber creído y haber accionado para llevar a cabo estas cosas. Por esta razón, a veces nosotros tenemos un pueblo agobiado, tenemos gente que basado o puesta la mirada, su mente, inclusive su pensamiento en las circunstancias que le agobia, en aquello que le está afectando, no pone la mirada en la solución, no pone la mirada en crear algo nuevo, no pone la mirada en un sueño, no pone la mirada en la posibilidad de cambiar todo aquello, sino más bien de acomodarse, de ver cómo supera aquella situación, de ver cómo lo pasa y luego es cuando se va a dedicar a hacer algo nuevo. Pues no es así en Dios. Dios prueba a los que de verdad le creen a Él en circunstancias que le son adversas, en circunstancias que le son difíciles, porque los sueños vienen justamente para cambiar aquello. Es allí donde nacen los grandes, es allí donde nacen aquellas personas con gran fe, que creyéndole a Dios van y hacen lo que la Biblia reseña de aquellos hombres que creyendo liberaron a un pueblo, vieron las maravillas del Señor, pudieron abrir el mar y atravesar, pudieron detener el Jordán y poder pasar en seco, pudieron enfrentarse a grandes ejércitos a pesar de que ellos eran menores, pudieron hacer grandes cosas, detuvieron el sol, detuvieron la luna y así pudieron hacer cualquier cantidad de cosas y más aún después de estar en nuestro Señor caminando sobre la tierra, pudieron caminar sobre las aguas, pudieron levantar muertos, creyeron que realmente se podían hacer grandes cosas, desde Noé hasta los últimos apóstoles que conocemos nombrados en la Biblia. Vemos cómo Noé se prepara para una gran obra, porque Dios le habló, Dios le mostró una visión y aquel hombre se prepara para una gran obra en la que no creía nadie. 120 años de amargura quizás pasó Noé, asediado, burlándose aquella gente de lo que él estaba haciendo.
Pero eso trajo una recompensa. El haber hecho eso fue lo que garantizó que él y su familia fueran los únicos sobrevivientes de aquella catástrofe que había estado anunciada. Asimismo, nosotros debemos tener la certeza y la firmeza en Cristo Jesús de que todo lo que vamos a recibir de parte de Dios se va a ejecutar. Porque, ¿qué dice el versículo 2 de ese Salmo 126? Dice entonces que cuando eso ocurra, cuando entonces la boca se llenará de risa, dice que cuando ellos sean como los que sueñan, como dice el 1, entonces en el 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanzas y todas las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Por qué tienes que esperar a que un acontecimiento ocurra si hay libertad en el soñar? Y llegar a creer que si lo sueñas, si cabe en tu mente, es posible hacerlo. Si eso entró, si eso se puso allí en tu mente, entonces es posible ejecutarlo, es posible hacerlo. Si nosotros esperamos a que algún acontecimiento me ayude a hacer esto que me está poniendo Dios, entonces no estoy confiando en Dios. Por eso necesitamos sueños grandes, creer en grande, una fe grande para accionar. Va a requerir de grandes sacrificios. Los grandes sueños requieren de grandes sacrificios. Pero vea lo que dice esta gente. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Por qué tienes que esperar a mostrar eso? Si es en ese momento cuando deberías estar demostrando que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. No sé si me entiende lo que le quiero decir, pero a veces nosotros queremos esperar que todas las cosas estén completas, que todas las cosas se den como yo quiero, como yo espero, para entonces iniciar algo. Yo puedo iniciar algo porque la dependencia o el que se lleve a cabo o se ejecute ese sueño no depende de las circunstancias que ya conozco. Depende de lo que Dios dijo. Depende de una eternidad, depende no de lo material ni de lo natural. Y si nosotros no entendemos eso, por esa razón nos vamos a dar cuenta que por eso hay pocos hombres grandes que llevaron a cabo grandes sueños. Solo los que llevan a cabo grandes sueños son los que son reconocidos como grandes hombres. Los luchadores por aquellas cosas que no estaban establecidas anteriormente. Pero que ellos se arriesgaron, se sacrificaron para que todas estas cosas tuviesen un sentir y el Señor pudiese ser glorificado. Porque si estás haciendo algo, quiero que me entienda muy bien esto, si estás haciendo algo y Dios no se glorifica en eso, entonces eso no es de Dios y lo estarás haciendo en tu fuerza. Así que si algo te tienes que detener para determinar si el sueño es de Dios o no, es saber en cuánto se va a glorificar Dios en lo que estás haciendo, en lo que te están mandando a hacer. Si no hay gloria para Dios, apártate de allí, deja de hacer eso y busca esa comunión con Dios para saber realmente qué cosa es lo que tienes que hacer, a dónde tengo que ir y cómo puedo hacer. Porque como Josué tuvo un sueño, hay gente hoy día que tuvieron sueño y comenzaron a ejecutarlo. Los que hoy son reconocidos como los hombres más ricos del mundo tienen como antecedente que tuvieron un sueño, creyeron, se arriesgaron, corrieron el riesgo de que les dijeran que estaban locos, que eso no se iba a poder hacer, pero que ellos creyendo comenzaron desde lo más pequeño. No tienes que comenzar con las cosas grandes. Siempre he dicho que cuando tenemos o conocemos cosas grandes, ellas son el resultado de una cantidad de cosas pequeñas. Tú comienzas con un proyecto, tú comienzas con algo minúsculo y eso se va sumando y vas incorporando y cuando te darás cuenta tendrás todo lo grande, pero tienes que comenzar con algo. Porque ciertamente dice mi Biblia que nosotros venimos sin nada aquí y nos vamos a ir sin nada. Así que todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar luego después de estar aquí. Así que
Vamos a entender qué quiere el Señor que nosotros realmente hagamos y qué es lo que estamos dispuestos ciertamente nosotros a ejecutar y hacer como Dios dice. Porque las cosas que nos manda a hacer Dios son grandes. Son grandes. Nosotros leemos a este mismo pueblo cuando se escribe este salmo, está relacionado con el momento de que Israel está en un cautiverio. Y allí, cuando ellos estaban en cautiverio, era el tiempo del profeta Jeremías. Y conocemos muy bien una palabra, conocemos muy bien un versículo, Jeremías 33:3. Pero la mayoría de los que recitan y se saben el versículo no conocen el contexto en el cual fue dicho. Es el momento en que Israel está en cautiverio y están ocurriéndoles cualquier cantidad de cosas. Y el Señor le habla entonces por medio del profeta y le hace saber que va a hacer grandes cosas. Jeremías 33:3, todo el que se lo sabe, todo el que de alguna manera lo repite, a veces desconoce por qué es que el Señor está diciendo esto. Momento donde se clama, un momento donde están buscando, donde están procurando que sean los hombres los que los ayuden a salir adelante. Y el Señor viene y le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué le dijo el Señor esto? Porque ellos estaban mirando en pequeñeces, en aquellas pequeñas cosas que le estaban ocurriendo y no siendo obedientes a la palabra de Dios. No creían que Dios los podía sacar de esa situación. Que si bien es cierto, Dios los había castigado enviándolos a cautiverio, Dios también estaba dispuesto por el amor que tiene a este pueblo y a todos nosotros de hacer grandes cosas con ellos, de hacer maravillas que de repente nosotros no entendemos por qué las puede hacer. Por eso Él dice que tenemos que clamar a Dios. Y en este aspecto, para saber que el sueño es de verdad, que el sueño es de Dios, nosotros tenemos que clamar a Dios y que Él nos muestre a nosotros lo que tenemos que hacer. Y cuando Dios abre esa ventana y nosotros podemos ver las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, no nos asustemos, no nos echemos hacia atrás, no veamos las circunstancias, veamos a lo que nos está llamando Dios. Entonces pongámosle fe grande a esto, accionar grande en esto y comenzar a hacer cosas pequeñas y luego todo lo demás vendrá. Lo que hemos visto hasta ahora es nada comparado con lo grande que viene, es nada comparado con la gloria de Dios, es nada comparado con el nivel, el sitio, el lugar donde nos va a llevar, a dónde vamos a estar. Estoy por seguro que, como dice la visión que ha dicho nosotros, nos ha llamado para impactar al mundo, para cambiarlo todas estas cosas. Y nosotros a veces, al ver que eso se tarda, no creemos, pero allí vemos el obrar de Dios que va con algo pequeño, pero que pronto veremos lo grande. Y cuando alguien vea lo grande, dirán que los locos estos tuvieron razón o creyeron, o la fe fue tan grande que Dios entonces glorificado en todas estas cosas, porque no siendo nada o no teniendo nada, de repente sacamos las grandes cosas, de repente vemos la maravilla de Dios, vemos el milagro, vemos el obrar, vemos la multiplicación y vemos la prosperidad y la salud divina que traerá para todos aquellos que están dispuestos a luchar, para aquellos que están dispuestos a seguir, para aquellos que están dispuestos a creerle a Dios la palabra que le está dando. Grandes cosas. No es simple y llanamente un recitar del versículo. Es conocer el contexto y saber que en el momento de angustia, en el momento en que menos esperamos, Dios está dispuesto a hacer las grandes cosas con nosotros. No entendemos muchas cosas a veces de Dios, pero yo digo que las cosas de Dios no hay que entenderlas demasiado. No hay que estar inventando mucho. Un gran sueño nunca será superado sino por un gran pensamiento. La gente que tiene ese gran pensamiento son los que creen en esos grandes sueños. Y no puede haber un gran pensamiento si no hay un gran entendimiento. Si no entiendes lo que puedes hacer
entonces no puedes pensarlo de esa manera. Hay que entender lo que nosotros tenemos que hacer. Y entender esto es por medio del Espíritu. Es conocer al Espíritu, es saber a lo que nos llamó, es saber cuál es el sueño. Y yo sé que usted puede soñar todos los días, pero hay un sueño que pertenece a Dios. Hay un sueño que le inquieta su corazón. Hay un sueño al cual Dios le llamó. No se rinda en eso, porque aquí en este lugar es donde va a haber la maravilla de Dios. Aquí en este lugar es donde usted va a crecer. Aquí en este lugar es donde vas a madurar. Aquí en estos lugares donde Dios te va a guiar, porque para eso te puso acá. Aquí va a hablar Dios y le va a encontrar sentido a cada una de las cosas. No quiero decir con eso que usted no pueda ir o estar en cualquier otro lugar. Puede ser donde usted quiera, pero le hago saber que en este lugar, si Dios lo puso acá, es porque usted es complemento de la visión que vamos a ejecutar acá. Y lo que tú tienes que hacer, tú no sabes cómo se va a complementar, pero aquí es donde vas a crecer y vas a madurar. Porque aquí es donde Dios te va a usar. Y usar no simple y llanamente porque en la iglesia se conoce el ser instrumento de Dios nada más que para andar sanando gente. Pero para hacer las grandes proezas, o sea, también va a usar gente el Señor. Porque tendemos a creer que la iglesia solamente está para hablar de pecado. Si bien es cierto que vas a conocer ese pecado, que te tienes que arrepentir y que vas a conocer santidad aquí, también tiene que hablarse del desarrollo de los grandes hombres y mujeres que ha levantado Dios. Porque no solamente hace proeza levantando o sanando enfermos, sino las grandes cosas que le hacen falta a toda la humanidad. Los grandes descubrimientos que hay que hacer, las cosas que hay que poner por obra y mostrarlas para que ayuden al pueblo a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir avanzando. La ciencia le pertenece a Dios. Y si alguien se involucra con Dios en el aspecto de ciencia, también va a avanzar. El médico que tiende a creer y a soñar con todo lo que va a hacer, si se ata de la mano de Dios, si se sostiene del brazo de Dios, va a hacer grandes proezas en el nombre de Jesús. Porque sabemos, no somos ajenos a esto, y quien alguien le haya metido esto en la cabeza, ha errado porque no es así. Dios no está apartado de la ciencia. Decía Luis Pasteur, decía él, que un poco de ciencia nos aleja de Dios. Pero mucha ciencia nos acerca de Dios, porque no se puede concebir la ciencia sin la presencia de Dios. Porque a medida que la ciencia va avanzando, va creciendo, te va entonces demostrando la grandeza de Dios que tú vas descubriendo. Porque nada hay o nadie hay que pueda hacer las cosas que la ciencia puede comprobar que existen y están. Desde ley de gravedad, el átomo, de la fusión de energía, de los viajes, de todas estas cosas que luego se van descubriendo. Pero nosotros a veces nos negamos a eso y queremos entonces extraer a Dios de las grandes cosas. Por eso la gente que en una iglesia tiene grandes sueños, a veces es apartada, quitada o dejada allí simple y llanamente, no, porque lo único que tiene que aprender es a vivir en santidad, y quien le está diciendo que vive en santidad no sabe lo que es santidad, porque a veces hablamos o vemos esa santidad como la falta de pecado, que no debe haber pecado. Es verdad, vamos a evitar todas estas cosas, pero todos los días nosotros pecamos, y no por eso va a impedir el crecimiento de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. O que mi Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y cuando leemos la vida de David, entonces vemos la cantidad de pecado que cometió, y Dios no lo desechó por eso. Esto no es una incitación para que tú peques. Pero no es solamente lo único que tenemos que hacer acá en la iglesia. Acá estamos en la iglesia para crecer, para mostrar las grandes cosas, para hacer cosas que otro no ha hecho. Y necesitamos de esa voz de Dios, necesitamos de la comunión con Dios para tener la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto, es un gran sueño de Dios. Y si es un gran sueño de Dios, necesita creer en grande, necesita accionar en grande. Creer que lo podemos hacer. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago yo para saber que ese sueño es de Dios? La primera cosa ya te la dije, que si eso no glorifica a Dios, entonces ese sueño no es de Dios.
donde no se glorifica el Señor, donde no estamos haciendo bien a los demás, donde no hacemos cosas correctas, donde no ejemplificamos a los demás, donde no mostramos esa grandeza de Dios, allí eso no es de Dios. ¿Y cómo sé yo entonces de los tantos sueños? Porque yo me acuesto y sueño. Dichosos los que se acuestan apenas y ya tienen un sueño. Y a veces cuando el sueño es reiterado, como dijo José, se lo dijo a Faraón, el hecho de que lo haya soñado 2 veces es porque el asunto es verdad. Así que cuando reincidimos sobre eso, es la insistencia del Espíritu hablándonos a nosotros. Job, experto en este tipo de cosas, experto en padecimiento, en sufrimiento, y a pesar de eso confiaba en Dios y no hacía sino lo que Dios le dijera. Es el que nos dice a nosotros, Job 33, 14, 16, dice allí lo siguiente. Él está hablando y le dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Porque si Jeremías dice que Él va a mostrarnos cosas grandes y ocultas que tú no conoces, la única manera de poder conocer cuáles son esas cosas es tener la comunión con Dios. Y hay que tener el oído atento para escuchar lo que Dios dice. Y Job dice que en una o en 2 maneras habla Dios. En sueños y en visiones. Cuando el hombre va a su lecho y se recuesta y comienza a dormitar, entonces, dice mi Biblia, entonces viene el Señor y da a conocer al hombre su secreto. Pero el hombre no entiende. Este es el gran problema. Que como dice allí la Biblia, pero el hombre no entiende. No entiende que esa es la manera de hablar de Dios. Yo he puesto este ejemplo otras veces para que sepan o sepamos nosotros cómo habla Dios. Cuando yo le digo a usted o estoy hablando con usted y le hablo acerca del gato, usted en su mente inmediatamente no le vienen las letras. G-A-T-O, no viene eso. Lo que viene es la imagen. Usted identifica inmediatamente. Así que Dios cuando da el consejo, lo da de esa manera a fin de que tu mente se forme la imagen de lo que tienes que hacer. En una o en 2 maneras habla Dios. En sueños y en visiones. Pero el hombre no entiende. No entiende porque no sabemos asociar. No sabemos poner nuestro corazón dispuesto para saber lo que tenemos que hacer. Para emprender, para arriesgarnos, para creer verdaderamente que a pesar de que parezca imposible, Dios está allí al control. Y que si viene de Dios, Dios es el que crea las cosas de la nada. Basta que Él lo diga porque todo lo hace con su palabra. En una o en 2 maneras habla Dios. En sueños, en visiones, pero el hombre no entiende. Cuando el hombre se va a su lecho, cuando comienza a dormitarse, entonces viene el consejo de Dios. Entonces viene ese consejo que habla a su oído. Así que debe aprender a tener comunión con Dios para saber cuál es ese gran sueño que usted tiene. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Y entonces en oración usted puede preguntarle a Dios cómo quiere que lo haga. Todas las cosas, todas las inquietudes que usted pueda tener con respecto a ese sueño, usted se las puede preguntar a Dios. Y va a tener esa respuesta, va a tener eso. Cuando usted se habitúe a esa forma de hablar de Dios, cuando esté orando y deje hablar a Dios, entonces vendrán todas las imágenes que necesitas en tu cabeza, necesitas en tu mente, para saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces viene un entendimiento, entonces viene un reforzamiento de la fe, entonces viene un accionar en fe, entonces viene el creer de que verdad, eso que está allí, que te puso Dios, tú lo puedes hacer. Si nosotros tenemos la certeza de eso, si nosotros sabemos, tenemos que buscar entonces esa comunión que tenemos con el Señor. Porque va a ocurrir algo que a veces nosotros no entendemos. Proverbios 19, 21. Allí dice
que muchos pensamientos hay en el corazón de los hombres, pero el consejo de Jehová es el que prevalece, es el que permanece. Cuando Dios habla ese sueño, tú puedes tener otros, puedes tener muchos sueños más, pero hay uno que va a prevalecer, hay uno que va a permanecer. O sea, no se acaba. Él anuncia. En Isaías él dice que Él es el que anuncia las cosas antes de que acontezca. Y que de su consejo es el que permanece. Su consejo es el que va a estar siempre allí. Si hay otro, no te preocupes, Él lo va a desechar porque te va a hacer accionar hacia eso que Dios está diciendo que debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No desviarnos de la palabra de Dios, del sueño que nos dio. Como le dijo a Josué, no te desvíes de esta ley, de este libro que yo te mando hoy a través de mi siervo Moisés. No te desvíes de él ni a izquierda ni a derecha, sino que medites en él de noche y de día. Y de continuo esté esa palabra en tu boca. No pierdas el tiempo yéndote en otras cosas. No pierdas el tiempo hablando de aquello que no es lo que Dios te dijo. Cuando alguien tiene pasión por algo que le ha puesto el Señor, Él no hace sino hablar de eso que tiene, de eso que sabe que tiene que hacer. A otros le va a parecer fastidioso, a otros le va a parecer que no es correcto, a otros le va a parecer que es una locura y te van a llamar loco. Pero cuando alguien se apasiona por eso, es porque Dios lo puso en el corazón y Él no hace sino hablar de eso. Él no camina sino pensando en eso. Él lo que ejecuta se parece a eso. Él todo lo está pensando para llevarlo a cabo conforme a eso que tiene, a eso que conoce. Él no pierde el tiempo en otra cosa. Entonces, si nosotros estamos claros a dónde nos quiere llevar Dios, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, entonces esa pasión se va a ir avivando cada día en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Así que no es que nos dejemos de soñar, no es que nosotros dejemos de hacer las cosas, sino que si tenemos un sueño, lo ejecutemos, lo llevemos adelante. No importa cuán extraño, no importa cuán raro, no importa cuán innovador, no importa lo que otros puedan decir. Ten por certeza que de verdad eso se va a ejecutar, que eso se va a llevar a cabo. Observe esto, porque soñar de nuevo, soñar en grande, pasa por el hecho de tomar un riesgo que nadie más tomaría. Cuando nosotros que conocemos la historia de David, cómo David se levanta y se tiene que enfrentar a Goliat, David hace algo que todos nosotros o que todos los que tienen un gran sueño tienen que aprender a desechar. Las costumbres que tienen los hombres. Porque Dios va cambiando las cosas. Y la forma que te va a dar a ti para hacer lo que ahora viene, posiblemente tenga una variante o sea diferente a lo que la gente está acostumbrado a hacer. Y viene justamente a cambiarlo con un gran sueño porque es diferente o te quiere llevar el Señor a un lugar donde no debes por ninguna razón estar. Si nosotros entendemos eso, o sea, Dios te va a llevar a ese sitio y tú no vas a querer estar. Pero allí es donde los que se apasionan y los que tienen el gran sueño, entonces saben que por la mano de Dios pueden llegar. Así, cuando llega el momento de que David se enfrente a Goliat, viene Saúl, que representa la costumbre, representa el impedimento, y le dice a David: hijo, tú no te puedes enfrentar a este hombre, porque este hombre ha sido un soldado, un guerrero, desde muy joven, toda su vida la ha dedicado a eso. Mas tú no. El primer obstáculo que te ponen es ese, que tú no sabes, tú no puedes
hacer tal cosa. Y él le da un ejemplo y le dice que él luchaba contra el león, luchaba contra el oso. Cuando alguno se quería llevar alguna oveja, él luchaba contra él y lo vencía. Así que si lo vencía, venció al lobo, venció al león, venció al oso, ¿cómo no va a vencer a este? ¿Y qué hace entonces Saúl? Porque no se rinden fácilmente cuando tú tienes un gran sueño. El muchacho ha sido ungido para ser rey. Pero estas cosas no son tan fáciles de asimilar. El que está allí será el que va a ser sustituido. Y de alguna forma, a veces, no porque lo sepa, sino porque conociendo haciendo lo que él está acostumbrado a hacer, no quiere que los demás hagan lo que ya saben que van a hacer. Para que me entienda mejor. Saúl le dice entonces a David, bueno, está bien, puedes ir, pero no puedes ir desarmado, tienes que ponerte la armadura mía. Y le pone la armadura. Primero, creo que le quedaba grande. Segundo, David dice que no estaba acostumbrado a andar con eso. Pero los demás van a querer que tú hagas las cosas a la forma como ellos la conocen. Mas ellos saben que no han podido avanzar. Porque tienes que hacerte esta pregunta. ¿Tú estás abriendo camino o siguiendo camino? Solo los que están dispuestos a abrir camino se van a arriesgar. Los que van a seguir camino, ese camino fue labrado por otro. Y van a llegar hasta el mismo sitio donde llegaron los otros, donde se rindieron los otros. Porque se hacen repetitivos de lo que los otros hacen. No innovan, no van agregando, no cambian, no creen en Dios. Y como no creen en Dios, y esto le va a sonar duro, pero yo voy a la iglesia, yo oro y todo, sí, pero cuando Dios te está mandando a hacer alguna cosa, no le estás creyendo a Dios en las cosas que tienes que cambiar. Por eso estamos nosotros acá. Por eso estoy seguro de que vamos a llegar más lejos. Por eso sé que este es el primer paso de las grandes cosas que va a hacer el Señor. Por eso vamos a seguir viendo la cantidad de almas que van a venir acá, porque se van a incorporar a esta gran obra, la van a amar, la van a entender y la van a conocer al ver que Dios está haciendo maravilla y que es capaz de cumplir lo que nosotros dijimos que iba a hacer el Señor acá. Porque esto no es obra de hombre, esto es obra del Señor. Porque lo que es de Dios permanece. Si alguna cosa es eterna, es la palabra de Dios. Ella no cambia. Ella es eterna. Si te la dieron, ella va a permanecer hasta que haga lo que ella dijo que iba a hacer. David desecha inmediatamente la condición, la forma, la armadura, la desecha, porque sabe que él no se puede enfrentar a este hombre con lo mismo que están haciendo ellos. Hacer lo que ellos hacen o enfrentarlo de la manera como ellos dicen, significa salir corriendo cada vez que este hombre pegara un grito. Y que no lo iba a poder vencer. De hecho, David cuando va entonces a ese enfrentamiento, para Goliat le es extraño. Porque tan extraño es que cuando ve al muchacho que va tan solo con un cayado en la mano, con una vara en la mano y una honda, ¿qué es lo que dice Goliat? Tú vienes a mí con palo y piedra como que yo fuera un perro. Él mismo se considera perro en ese mismo momento. Comienza, como yo he dicho, una batalla de palabras, pero no es más que la imposición de la grandeza que ha puesto Dios en el corazón de David. Porque David dice no más que como representante en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú ofendiste, ¿ves? Yo vengo en nombre de Jehová. Él no dijo yo vengo en nombre de Saúl, no vengo en nombre de Israel, no vengo en mi nombre, no, yo vengo en el nombre de Jehová, el nombre del Dios al cual tú ofendiste. Y le hace saber que hoy mismo, le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo daré tu carne a las aves de los cielos y te cortaré la cabeza, le dice David. Un sueño de grandeza. Un rey tenía que ser grande. Un rey tenía que pensar de esa manera. Un rey, quien quiere ser rey, tiene que pensar en grande. Yo estoy seguro que no solamente estoy acá para predicarle a los que aquí se congregan, sino a multitudes.
Tengo una convicción en el corazón. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé. Yo seguiré siendo obediente a cada una de las cosas que Él me diga. Y cuando veamos eso, entonces sabremos que es Dios obrando. Porque eso fue también lo que le dijo a Moisés. Moisés le preguntó, ¿cómo sabré que tú irás conmigo? Le dijo, cuando tú saques al pueblo y estén adorando en el desierto, entonces sabrás que yo te envié y que yo estuve contigo. Haz caso nada más, obedece a lo que Dios está diciendo y entonces verás la grandeza de Dios. Tienes un sueño, tienes una empresa, tienes la familia, tienes muchas cosas por hacer. ¿Tienes miedo de hacerlo? Yo te digo hoy, deja el miedo, levántate y créele a Dios, la palabra de Dios y comienza a hacer, comienza a ejecutar. No dejes de congregarte, venga a buscar la dirección que vas a tener en cada palabra que va a dar el Señor y entonces sabrás lo que debes hacer. Cada paso, cuando aparezcan las adversidades, Él te va a enseñar cómo superarlas. Cuando aparezcan los obstáculos, te va a enseñar cómo derribarlas, así como le dijo a Josué. Suena la trompeta y haz que caigan los muros cuando suene la trompeta. Detén el sol si es necesario. Pero ahí va a estar Dios para guiarte aquí en este lugar, para darte la palabra, para hacerte saber cuál es el camino en el que debes andar. Por eso, cuando tienes grandes sueños, tienes que aprender a hacer las cosas también de alguna manera diferente. Y esa manera diferente, quien la impone es el Señor. Tú no puedes seguir en la rutina de todo lo que hacen los demás, porque llegarás al mismo sitio. Por eso te pregunto una vez más, ¿estás abriendo camino o estás siguiendo camino? Porque solo el que abre camino corre los riesgos de encontrar algo completamente diferente, pero mostrar también la gloria de Dios, que quiere ser glorificado por el pueblo, que de alguna manera sabe que Dios puede hacer eso. En un contexto bíblico, que habla Jesús, que habla el Señor, nos muestra realmente una cosa que a veces nosotros, algunos dicen que lo tomamos erradamente. Y yo no creo que se tome erradamente. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, Él dice lo siguiente, dice Jesús: el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él hará. Y aún mayores las hará. Para que entienda esto, vea, creo que no hay un mayor milagro que resucitar a un muerto. Y Jesús lo hizo. Y no solo uno, a varios, a otros, levantó. Pero Él le dice a sus discípulos que el que cree en Él, aún cosas mayores hará que Él. ¿Será que nosotros podemos ser mayor que Jesús? En ninguna manera. Él es Dios. Pero sí habla en el contexto de un evangelio, de poder llevar. Jesús se circunscribió en aquel momento a lo que era Jerusalén, a Israel. Hoy nosotros predicamos por todos lados. Jesús, aunque Juan dice que Él hizo cualquier cantidad de milagros, que si las escribieran no habría, la tierra no alcanzaría para escribirla. A pesar de eso, los milagros que ocurrieron en un solo sitio, en un solo lugar, en una sola zona geográfica. Sin embargo, nosotros ya estamos esparcidos por todo el mundo. Y pronto predicaremos el evangelio del reino de los cielos a toda criatura conforme al mandato. A eso se refería Jesús, que haríamos cosas mayores. Pero también vimos a Jesús dándole de comer a 5,000, a 10,000 personas, a 15,000 quizás. Hoy la obra de la iglesia le puede dar de comer a millones, a millones. Así que estamos haciendo cosas mayores que las que hizo el Señor. Y mejor aún, nosotros estamos predicándole, que es realmente el mandato, el contexto en el cual está hablando en ese momento, de hablarle a los muertos espiritualmente y traerlos a vida. Porque no debe haber duda en ese gran sueño de nosotros hablarle a cualquiera que necesite de la palabra de Dios y traerlo a vida. Y si bien es cierto, nosotros al menos leyendo la Biblia podemos contar cuántos muertos resucitó Jesús.
¿Y cuántos muertos pudieron haber resucitado? Los apóstoles. Creo que hoy nosotros le hemos venido a dar vida a mayor cantidad de muertos espiritualmente que los que pudo haber dado Jesús. Por lo tanto, estamos, no porque Él no tuviera el poder, le aclaro eso, Él tenía ese poder, pero Él escogió esta forma. Por eso dijo que las cosas que Él había hecho, el que creía en Él, haría cosas mayores. Pero también es válida esa palabra para lo que hoy vemos. Cuando creemos en Él y Él pone un gran sueño en nosotros, somos capaces no solo de levantar un edificio, no solo de establecernos nosotros como hombres y mujeres de Dios, sino de ser dueños de las grandes empresas, de traer los grandes descubrimientos, de avances en ciencia, de avances en cualquier área de nuestras vidas que van a sobrepasar lo que antiguamente conocíamos. Y quien escuche esto dirá que eso no es lo que dijo Dios. Pues te acabo de decir que fue lo que dijo Dios. Y hasta donde sé, la vida integral de todos nosotros pende de la palabra de Dios. Por tanto, todo lo que hagamos tiene que ver con esa palabra que se está nombrando allí en ese momento. Y si nosotros entendemos eso, no nos podemos quedar haciendo cositas menores, sino que debemos pensar en grande, debemos soñar en grande, creer en grande y saber que podemos ser grandes. No puede ser que apenas esté creyendo en estas cosas de la grandeza el 1% de la población. Y estamos hablando de miles de millones de personas que habitan en esta tierra. Y nosotros sometidos a eso tenemos como miedo, y en la iglesia donde deberían estar las eminencias, donde deberían estar el reconocimiento mayor, donde deberían estar la gente que más produce, que más crea, que más forma, que más inventa, que más se moderniza, que más que cambia, resulta que somos los menos. Ahora, de alguna manera se cumple esto. Cuando revisas entonces, ¿dónde está la riqueza del mundo? ¿En manos de quién están? La gran mayoría son judíos. ¿Conoce a Jeff Bezos? Es el presidente, el dueño de Amazon. Es judío. De alguna manera ha creído en esto. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para creer que de verdad podemos llevar a cabo estos grandes sueños? Creer en grande. ¿Por qué nos quedamos en lo pequeño? ¿Por qué a veces una circunstancia nos agobia y nosotros no la podemos cambiar? ¿Qué está impidiendo que nosotros nos pongamos de acuerdo y apoyemos a aquellas personas que están haciendo lo grande? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros poder hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer cuando deberíamos apoyarnos unos a otros? Sí, apartando la envidia y todas estas cosas que pueden surgir, el egoísmo, la mezquindad que podamos tener, y como un solo pueblo ponernos de acuerdo y surgir, porque te voy a hablar de algo. Mi Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 11, que había una sola lengua. Todo el mundo hablaba, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos hablaban una sola lengua. Pero que ellos se propusieron hacer algo para llegar al cielo. La forma indudablemente era errada, pero se propusieron hacer algo para llegar al cielo. Y decidieron entonces hacer ladrillos de barro, ladrillos de arcilla, y hacer una torre que es conocida como Torre de Babel, para llegar al cielo. Y es que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando de verdad entendemos, cuando sabemos que podemos llevar a cabo un sueño, nada nos detiene. Dice mi Biblia en ese capítulo 11 del libro de Génesis, que ellos comenzaron a hacer aquello porque habían dispuesto en su corazón llegar al cielo. Y dice mi Biblia que Dios entonces comenzó a observar lo que estaban haciendo los hombres, y cuando se dio cuenta, dice el versículo 6, que dice, bajemos ahora, veamos qué se han propuesto el pueblo, porque esto es lo que llama la atención, porque el pueblo uno solo es. Y nadie, dice el mismo Dios, y nadie impedirá, nadie, ninguno de los que está alrededor, impedirá
que ellos lleven a cabo lo que han decidido hacer. Cuando el pueblo se pone de acuerdo, cuando el pueblo de Dios se apoya, cuando el pueblo de Dios se levanta, cuando una familia se apoya, cuando una familia se pone de acuerdo para hacer las grandes cosas, para lograr algo, no se rinde fácilmente, no le impide nada, no hay emoción, no hay nada de esto que te detenga, sino por el contrario, son impulsados a llevar a cabo que si eso está errado, el único que lo puede detener es Dios. No hay nadie que lo pueda detener. Así como si Dios está en esa misma ecuación, nadie entonces lo podrá detener. Lea su Biblia y entiéndalo, medítelo. Porque este pueblo estaba decidido como un solo hombre a llegar al cielo y nadie lo iba a impedir. Dichas las palabras por el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Tuvo él que confundir las lenguas para que no se pudieran entender uno y otro y pudiesen desistir de hacer aquello que estaban haciendo. Pero a nosotros nos falta unidad. A nosotros nos falta ponernos de acuerdo, nos falta apoyo cuando estamos haciendo todas estas cosas, cuando alguien está llevando a cabo ese gran sueño. Son más los que le adversan, es más, la iglesia ha sido enseñada erradamente y nuestras emociones y sentimientos persisten. Por eso somos afectados por esto, por eso la gente habla, por eso la gente hace cosas, por eso la gente se molesta, por eso cuando ven a alguien creciendo parece que no les gustara que eso ocurriera. Lamentablemente es lo que ocurre acá. Por eso hay tan pocos llevando a cabo grandes sueños. Porque no todo el mundo cree. Necesitamos que alguien tenga la pasión en el corazón para llevarlo a cabo. Yo estoy seguro de que, como el Señor dijo, tendremos una universidad, impactaremos el mundo enseñando la palabra del Señor. Así va a ocurrir, así va a pasar. Y levántese quien se levante, el único que podrá impedir eso será el Señor. Será mi Dios. Vea lo que ocurrió allí en Babel. Ahí estaba un pueblo como uno solo, y cuando el pueblo está como uno solo, no hay forma ni manera. ¿Qué te manda hacer el Señor? Cosas que no has conocido. Este es el inconveniente que nosotros tenemos, que por lo general, cuando Dios pone ese sueño en el corazón de algún hombre o mujer, como no hay referencia alguna de lo que va a hacer, todo el mundo le comienza a decir que eso es imposible, que no lo puede hacer. Pablo escribe a los Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9, está hablando él de todas aquellas, en ese capítulo está hablando de todas aquellas cosas que debieron haber acontecido y que el deseo que tenían los profetas y los antiguos de haber conocido lo que ahora nosotros conocemos. Y el versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha establecido, son las que Dios ha guardado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Es decir, no han sido ni siquiera pensadas por los hombres, mucho menos vistas ni oídas. Por esa razón, cuando te mandan a hacer alguna de estas cosas, te parece extraño. Y tú vas a creer que no las puedes entender. Pero ya te dije que en una o en dos maneras habla Dios. Y habla en sueños, y hablas en visiones, y pone allí el consejo, y el consejo de Él es el que va a prevalecer. Entonces, allí dice la palabra, dice el versículo 10, dice que Dios nos las dio a conocer a nosotros por medio del Espíritu. Es decir, que si alguien contiene la imagen que necesitamos del gran sueño que debemos ejecutar, es el Espíritu. Por lo tanto, hay que tener comunión con el Señor, porque dice entonces el versículo siguiente, que el Espíritu es el que conoce, porque Él todo lo escudriña. Aún el Espíritu de Dios es el que conoce lo que Dios quiere hacer, porque Él todo lo escudriña. Y el espíritu del hombre es el que le va a mostrar qué cosa es lo que tiene que hacer. Debe confiar. Y usted dirá, yo tengo el espíritu. Sí, porque dice allí el versículo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lea su Biblia.
Por medio del Espíritu hay certeza de que el sueño que tienes en el corazón es de Dios y que lo vas a ejecutar, porque el Espíritu lo ejecuta. Cuando la palabra se da, Dios obra con algo para que se vea en esta tierra. Quien les cree, es posible que hagan las cosas. A todo el que cree, todo le es posible. Allí es donde sabemos lo que conviene. Allí es donde sabemos lo que tenemos que hacer. Allí es donde sabemos dónde está el sueño que tenemos que alcanzar. Hay rutinas que nosotros tenemos que seguir. Nos hemos acostumbrado a que alguien tiene que estudiar, alguien tiene que formarse en una profesión y listo. Y se acabó. Si eso es lo que estás haciendo, tú no estás haciendo nada grande para el Señor. Porque estás haciendo la rutina de lo que hacen todos los demás. No que el estudiar esté mal, no que tengas una profesión esté mal. No que casarte, tener una familia esté mal, pero eso es lo que está establecido naturalmente, biológicamente, que tú tienes que hacer, hasta socialmente está establecido. Pero cuando lo entiendes y sabes que puedes ir más allá, que el propósito de unirte y hacer todo esto que tienes planteado allí es mucho más allá de lo que hasta ahora puedes entender, entonces sabes que Dios va a ser glorificado, porque Dios es el que se va a arriesgar allí, a colocar los recursos, a poner todas las cosas que te hacen falta para que tú llegues hasta allá. Así que hoy te invito a soñar en grande, hoy te invito a hacer posible ese sentir que tienes en el corazón, esa pasión que te está albergando hoy, en este momento que estás escuchando esa palabra. Es la hora de salir, correr y comenzar y poner por obra aquello que Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto en tu mente para que tú lo ejecutes, que van a salir adversarios, van a salir impedimentos, van a salir obstáculos. No te pares por eso. La mano de Dios irá ahí. Él irá contigo como poderoso gigante. Él irá adelante. Él va a destruir, va a acabar con los cerrojos de bronce, va a destruir los portones de hierro, y Él te meterá allí y te entregará los tesoros que tiene guardados para ti, como lo hizo con Ciro. Porque cuando somos llamados a esas grandes obras, los recursos que necesitamos, alguien más los tiene o en algún lugar están guardados para nosotros, para que cuando llegue el momento se ejecute lo grande que tenemos que hacer. A medida que vayamos creciendo, iremos entonces tomando los grandes recursos que tenemos para hacer las grandes cosas. Por eso, si llegamos hasta acá, no me cabe la menor duda que cuando comencemos a hacer lo otro que nos toca hacer, entonces allí aparecerán los grandes recursos que necesitamos para tener las grandes cosas, en el nombre de Jesús. Así como lo tendrás tú también en tu casa. Alguien debe decir amén acá, porque ciertamente el Señor va a orar, el Señor se va a derramar, el Señor va a hacer las grandes cosas que dijo que haría, y no se rendirá, no se va a echar hacia atrás el Señor, no mentirá, pronto vendrá. Créelo, espéralo, porque de cierto vendrá, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito hoy, te invito a soñar en grande, te invito a buscar a Jesús, te invito a recibirlo en tu vida, te invito a dejarte guiar por la palabra de Dios, te invito a congregarte, te invito a la iglesia, te invito a que te encuentres con Jesús. Si no puedes estar en esta iglesia, si donde quiera que te envíe el Señor, en cualquier otra iglesia, donde se predique a Jesucristo, allí congrégate. Y allí, te aseguro, te va a hablar el Señor y tendrás las grandes cosas, porque seguro estoy de que vendrán cosas mayores. La gloria de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Prepárate, prepárate, porque es grande lo que viene, en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo, te doy gracias. Mi Señor Jesucristo, gracias, te amo con toda mi fuerza. Espíritu Santo de Dios, no hay un ser más amoroso a quien yo ame más que tú. Mi vida te pertenece. Y hoy quiero darte gracias porque también despiertas en mí la pasión para seguir adelante, para seguir soñando, Señor, y no esperar a que ocurran las cosas para que entonces mi boca se llene de alabanza. Te daré la alabanza antes de que estas cosas ocurran. Hablaré de ti, tu grandeza y tu maravilla, antes de que otras cosas ocurran, Señor, porque ciertamente el declararla es por el creer, porque la fe viene por la palabra de Dios.
ese creer que está en mí está puesto por estos sueños que hace algún tiempo ya pusiste en mi corazón. Y sé que habiendo avanzado hasta ahora donde voy, viene ahora lo grande. Te ruego que así sea el sentir de todos los que aquí se congregan, de los que escuchan este mensaje, para que sepamos que vienen las grandes cosas, que vienen de parte de Dios y que ninguno de nosotros caerá o quedará postrado, sino que tú le levantarás, Señor. Y sabremos nosotros cuándo hemos de partir, sabemos nosotros lo que vamos a superar, sabemos nosotros cuál es el obstáculo que nos va a dejar caer, sabemos, Señor, lo que tú tienes guardado para todos nosotros. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias, yo te doy honra, yo te doy la alabanza, yo te doy la adoración. Bendito seas por siempre, bendito sea tu nombre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.